El sonido metálico del portón cerrándose resonó por la casa aquella mañana de lunes. Elena observaba por la ventana de la cocina, sosteniendo una taza de café ya frío entre los dedos, mientras veía a Miguel ajustar el espejo retrovisor del auto. Sofía, con sus 7 años y energía inagotable, saltó al asiento trasero, sus trencitas adornadas con lazos coloridos balanceándose alegremente. «¡Adiós, mamá!». La voz infantil resonó por la ventana abierta del coche, haciendo que Elena sonriera y saludara de vuelta. Sus ojos se encontraron con los de Miguel por un breve momento, esa mirada que guardaba tantos años de historia compartida, de momentos felices y desafíos superados juntos. El coche comenzó a moverse lentamente por la calle arbolada del fraccionamiento. Elena permaneció allí, observando hasta que desaparecieron en la curva. Una sensación extraña se instaló en su pecho, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no conseguía identificar qué. Sacudió la cabeza, alejando aquel pensamiento incómodo. Tenía mucho trabajo por delante. Como arquitecta, Elena trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Su oficina, un espacio acogedor con vista al jardín, estaba repleto de plantas y dibujos técnicos esparcidos sobre el tablero. Se sumergió en sus proyectos, perdiendo la noción del tiempo como siempre ocurría cuando estaba concentrada. 29 minutos después, su celular sonó. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Su corazón se aceleró inexplicablemente. Antes de contestar, del otro lado de la línea, una voz grave y profesional la hizo congelarse. «Señora Elena Vázquez, le hablo del Hospital Guadalupe». El mundo pareció desacelerarse. Las palabras siguientes llegaron como fragmentos desconectados. Accidente, volcadura, estado grave, terapia intensiva. Sus piernas flaquearon y necesitó apoyarse en la mesa para no caer. Miguel y Sofía habían sido impactados por un camión que perdió el control. El auto volcó varias veces. Los minutos siguientes fueron un borrón. Elena no recordaba cómo llegó al hospital, quién la llevó o cuánto tiempo esperó hasta recibir las primeras noticias. Cuando el médico finalmente apareció, su rostro grave no traía buenas noticias. Tanto Miguel como Sofía estaban en coma, con graves lesiones cerebrales. «Señora Vázquez», el doctor Alejandro habló con cautela, «necesito ser honesto con usted. La situación es muy delicada. Ambos sufrieron traumatismo craneal severo. En este momento no podemos hacer predicciones sobre recuperación. Existe la posibilidad de que solo uno despierte». Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Cómo podría elegir entre su esposo y su hija? ¿Cómo podría siquiera procesar la idea de perder a uno de ellos? Las paredes blancas y asépticas del hospital parecían sofocarla. En los días que siguieron, Elena estableció una rutina mecánica entre las 2 habitaciones de terapia intensiva. Por la mañana se quedaba con Sofía, sosteniendo su pequeña mano, contándole historias, cantando las canciones que la niña tanto amaba. Por la tarde se sentaba junto a Miguel, hablándole sobre trabajo, sobre la casa, sobre cualquier cosa que mantuviera viva la conexión entre ellos. Las enfermeras la observaban con una mezcla de admiración y preocupación. Elena no lloraba, no se desesperaba. Había en ella una fuerza silenciosa, una determinación que se manifestaba en cada gesto, en cada palabra susurrada a los oídos de los 2 seres que más amaba en el mundo. Por la noche, sola en casa, se permitía revisar los documentos del seguro, las cuentas médicas, todo lo que necesitaba ser administrado mientras la vida estaba suspendida en aquel limbo de incertidumbres. Fue durante una de esas noches, revisando papeles en el escritorio de Miguel, que sus dedos encontraron algo que no debería estar allí. Un sobre amarillento escondido entre carpetas de trabajo. Con manos temblorosas, Elena sostuvo el sobre contra la luz de la lámpara. No tenía destinatario, solo la caligrafía inconfundible de Miguel en el papel envejecido. Dudó por un momento, luchando contra la sensación de que estaba invadiendo algo privado. Pero la necesidad de entender, de encontrar cualquier pista que pudiera ayudarla a comprender mejor al hombre,
que ahora luchaba por su vida, fue más fuerte. La carta comenzaba con palabras vacilantes, como si Miguel hubiera reescrito varias veces el mismo párrafo. Existen verdades que cargamos como piedras. Nos lastiman, nos hacen tropezar, pero seguimos caminando, fingiendo que no están ahí. Hay algo que debería haberte contado hace mucho tiempo, algo sobre mi vida antes de nosotros. El corazón de Elena se aceleró. Las líneas siguientes revelaban un peso que nunca imaginó que Miguel cargara. Él mencionaba decisiones difíciles, elecciones que lo atormentaban, una vida paralela que mantenía escondida. La carta terminaba abruptamente con la frase: algunas elecciones llegan demasiado tarde. Era como si hubiera sido interrumpido en 1900, medio del proceso, guardando el secreto a medias. Aquella noche, Elena no consiguió dormir. Las palabras de Miguel bailaban en su mente, creando teorías y escenarios que la atormentaban. ¿Cuál sería ese secreto tan grande que él no consiguió revelar? ¿Qué había en su pasado que lo perturbaba tanto? La respuesta comenzó a dibujarse cuando decidió investigar más a fondo. En la computadora de Miguel, protegida por contraseña, encontró, después de varios intentos, usando la fecha de nacimiento de Sofía, una carpeta con registros de viajes frecuentes a un pueblo llamado Valle del Roble. Los viajes ocurrían religiosamente una vez al mes, siempre con justificaciones vagas sobre reuniones de trabajo. Mientras tanto, en el hospital, una luz de esperanza comenzó a brillar. En el 33º día después del accidente, los dedos de Sofía se movieron levemente. Era un domingo por la tarde, y Elena estaba leyendo El Principito para su hija, como hacía todos los días. El movimiento fue tan sutil que, al principio, pensó que era su imaginación, pero entonces ocurrió de nuevo. «Doctor Alejandro», llamó, su voz temblando de emoción. El equipo médico vino rápidamente, y los exámenes confirmaron: Sofía estaba comenzando a reaccionar. En los días siguientes, las señales de recuperación se multiplicaron. Sus ojos se abrieron, reconociendo el ambiente alrededor. Las primeras palabras vinieron débiles, pero cargadas de significado. «Mamá, ¿dónde está papá?», fue la primera pregunta de Sofía al recuperar la conciencia completamente. Elena sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su padre continuaba en coma sin ninguna señal de mejoría? «Papá está descansando en otra habitación, mi amor», respondió con toda la suavidad que pudo reunir. «Necesita más tiempo para recuperarse». La recuperación de Sofía fue sorprendentemente rápida, como suele ocurrir con los niños. En pocas semanas ya estaba sentada en la cama, comiendo sola y pidiendo volver a casa. Su presencia traía luz a los pasillos antes sombríos del hospital, e incluso las enfermeras más serias no resistían a su sonrisa. Pero mientras Sofía florecía, Miguel permanecía sumergido en su sueño profundo. Los médicos comenzaban a hablar de estado vegetativo persistente, palabras que Elena se negaba a procesar completamente. Y fue en ese momento, cuando la esperanza comenzaba a flaquear, que decidió seguir las pistas que la carta había revelado. Una mañana de sábado, después de dejar a Sofía al cuidado de su madre, Elena tomó la carretera hacia Valle del Roble. El viaje de 3 horas pareció interminable, cada kilómetro aumentando su ansiedad sobre lo que podría encontrar. El pueblo era pequeño, con no más de 20.000 habitantes, el tipo de lugar donde todos se conocen. La primera parada de Elena en Valle del Roble fue en una pequeña florería a la orilla de la carretera. El lugar llamó su atención no por la belleza de las flores expuestas, sino por el nombre en la fachada: Flores de Carmela. Era el mismo nombre que aparecía en algunos extractos bancarios que había encontrado entre los documentos de Miguel. La campanilla de la puerta tintineó suavemente cuando entró. El ambiente era acogedor, perfumado por lirios y rosas frescas. Detrás del mostrador, una mujer de aproximadamente 40 años organizaba un arreglo floral. Sus movimientos eran delicados, precisos, como si cada flor exigiera una atención especial. «Buenos días», dijo Elena, su voz más firme de lo que esperaba.
¿Eres Carmela? La mujer levantó los ojos del arreglo y algo en su mirada cambió instantáneamente al ver a Elena. Fue un reconocimiento silencioso, como si ya esperara ese momento desde hace mucho tiempo. Sí, soy yo, respondió con una voz serena que hacía honor a su nombre. Y tú debes ser Elena. El impacto de aquellas palabras hizo que Elena tambaleara ligeramente. ¿Cómo aquella desconocida sabía su nombre? Antes de que pudiera formular la pregunta, Carmela continuó. Ven conmigo. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Carmela condujo a Elena hasta una pequeña sala en la parte trasera de la florería. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de flores silvestres. Le ofreció una taza de té, que Elena aceptó más por cortesía que por deseo. Imagino que has descubierto las transferencias bancarias, Carmela comenzó, sentándose en un sillón desgastado. Miguel me dijo que un día podrías aparecer, aunque él esperaba ser quien contara la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Elena, su voz temblando levemente. Sobre Lucía, Carmela respondió, levantándose para tomar un portarretratos de la estantería. En la fotografía, una adolescente de 16 años sonreía a la cámara. La sonrisa era familiar, era la misma sonrisa de Miguel. La revelación golpeó a Elena como un tsunami. Lucía era hija de Miguel, una hija que él tuvo con Carmela antes de conocerla. Una hija cuya existencia mantuvo en secreto durante todos esos años. Ocurrió antes de que él te conociera, explicó Carmela, su voz cargada de una tristeza antigua. Tuvimos una relación breve, y cuando descubrí que estaba embarazada, Miguel ya se había mudado a la capital. Decidí criar a Lucía, sola. Nunca quise complicar su vida. Elena escuchaba cada palabra como si estuviera en un sueño distante. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Los viajes mensuales, las transferencias bancarias, el peso que Miguel cargaba en los ojos cuando volvía de sus supuestas reuniones de trabajo. Pero entonces, ¿por qué comenzó a aparecer?, preguntó Elena tratando de mantener la compostura. Hace 3 años Lucía fue diagnosticada con una enfermedad neuromuscular rara, reveló Carmela, sus ojos humedeciéndose. El tratamiento es experimental, extremadamente caro, y solo está disponible fuera del país. Miguel lo descubrió por casualidad, a través de un amigo en común. Desde entonces nos ha estado ayudando silenciosamente. Las lágrimas que Elena contenía desde hacía tanto tiempo finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas solo de tristeza o rabia por la traición del secreto. Eran lágrimas de comprensión dolorosa. Miguel había intentado hacer lo que creía correcto, aunque de la manera equivocada. Estaba vendiendo la casa, murmuró Elena, recordando los documentos que había encontrado. Nuestra casa. Él no quería, Carmela se apresuró a decir. Intenté impedirlo. Dije que encontraríamos otra solución. Pero Miguel es terco cuando decide ayudar a alguien. En ese momento, el celular de Elena sonó. Era el hospital. Su corazón se disparó al ver el número familiar en la pantalla. Con manos temblorosas, atendió la llamada. La voz de la enfermera del otro lado sonaba urgente. Señora Vázquez, hubo una alteración en el cuadro de su esposo. Elena apenas recordaba el trayecto de vuelta a la capital. Las 3 horas de viaje pasaron como un borrón, mientras su mente intentaba procesar todo lo que había descubierto aquella mañana. La revelación sobre Lucía, la enfermedad, los sacrificios secretos de Miguel, todo se mezclaba con la ansiedad sobre la llamada del hospital. Cuando finalmente llegó a terapia intensiva, encontró a Sofía dibujando al lado de la cama del padre bajo la supervisión de su madre. La niña había insistido tanto en ver a Miguel que los médicos finalmente permitieron visitas controladas. Ver a su hija allí, inocente y ajena a los secretos que acababa de descubrir, hizo que el corazón de Elena se encogiera aún más. «Mamá, mira, hice un dibujo de papá despertando», exclamó Sofía, levantando una hoja colorida donde había dibujado a Miguel con los ojos bien abiertos, rodeado de corazones. Antes de que Elena pudiera responder, el doctor Alejandro entró en la habitación. Su rostro, normalmente tan controlado y profesional,
Mostraba una agitación inusual. «Señora Vázquez, necesito hablar con usted en privado». En el pasillo, el médico explicó que los últimos exámenes de Miguel mostraban una actividad cerebral diferente. «No quiero crear falsas esperanzas», advirtió, «pero hay señales de que podría estar comenzando a emerger del coma. Aún es temprano para afirmar cualquier cosa, pero...» Como para confirmar las palabras del médico, un alboroto comenzó dentro de la habitación. La voz de Sofía sonó aguda y emocionada. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá está llorando!» Elena corrió de vuelta a la habitación. Era verdad. Lágrimas silenciosas corrían por las esquinas de los ojos de Miguel y sus dedos se habían movido levemente sobre la sábana. Más que eso, sus ojos estaban abiertos, no totalmente enfocados, pero abiertos, vivos, presentes. «Miguel», se llamó Elena suavemente, acercándose a la cama. «¿Puedes oírme?» Los ojos de él se movieron en su dirección. Había reconocimiento en esa mirada, y algo más, una tristeza profunda, un pedido silencioso de perdón. En ese momento, Elena supo que él estaba consciente no solo del presente, sino de todo el pasado que los había traído hasta allí. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La recuperación de Miguel era lenta, frustrante. Aún no conseguía hablar o moverse mucho, pero sus ojos seguían cada movimiento en la habitación, especialmente los de Elena. Era como si intentara descifrar cuánto sabía ella, cuánto había descubierto durante su sueño profundo. Una tarde, mientras Sofía estaba en fisioterapia, Elena finalmente reunió valor para abordar el tema. Se sentó al lado de la cama de Miguel y sacó del bolsillo la foto de Lucía que Carmela le había dado. «Tiene tu sonrisa», dijo suavemente, mostrando la fotografía. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas nuevamente y su mano tembló sobre la sábana intentando alcanzar la imagen. «Sé todo, Miguel», continuó Elena, su voz entrecortada, «sobre Lucía, sobre la enfermedad, sobre la venta de la casa. Sé que estabas intentando hacer lo que creías correcto, aunque de la manera equivocada». Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Miguel. Sus labios se movieron, intentando formar palabras que aún no conseguían salir. Elena sostuvo su mano, sintiendo el leve apretón que él consiguió dar en respuesta. «No voy a decir que no estoy dolida», prosiguió. «Deberías haber confiado en mí. Deberías haber compartido ese peso. Somos una familia, Miguel, y ahora Lucía también es parte de esa familia». Los monitores cardíacos registraron una alteración en el ritmo de Miguel. Sus ojos, más lúcidos que en cualquier momento desde que despertara, se fijaron en los de Elena con una intensidad que decía más que palabras. «Vamos a encontrar un camino», prometió Elena. «Juntos. No necesitamos vender la casa. Existen otras soluciones, otros tratamientos que podemos buscar. Pero necesitamos hacer esto como una familia, sin más secretos». Aquella noche, después de que Sofía se durmiera en el sofá de la habitación del hospital, Elena tomó su teléfono y con manos temblorosas escribió un mensaje para Carmela. «¿Podemos hablar sobre traer a Lucía para conocer a su padre? Creo que es hora de comenzar a construir puentes, no muros». El sol aún no había salido cuando Elena despertó aquella mañana. Había pasado la noche en vela, pensando en cómo explicaría a Sofía sobre la existencia de una hermana mayor. Cómo hacer que una niña de 7 años entendiera una situación que ni siquiera los adultos conseguían procesar completamente. Carmela había respondido a su mensaje con un simple «sí». Acordaron que Lucía vendría el fin de semana cuando ya estaría de regreso de una sesión de tratamiento en Ciudad de México. La adolescente, según Carmela, estaba ansiosa y aprensiva al mismo tiempo, sentimientos que resonaban en el propio corazón de Elena. «Mamá, ¿por qué estás arreglando la habitación de huéspedes?», preguntó Sofía, parada en la puerta, abrazando su conejo de peluche favorito. Era sábado por la mañana, y Elena había pasado las últimas horas limpiando y organizando el espacio. «Ven aquí, mi amor», llamó Elena, sentándose en la cama recién arreglada y atrayendo a la niña a su regazo. «Necesito contarte algo muy importante»,
¿Recuerdas cuando me dijiste que querías mucho tener una hermana? Los ojos de Sofía se agrandaron con interés. Sí, como Lola de mi salón, que tiene una hermana mayor que la ayuda con la tarea. Elena respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Bueno, resulta que tú tienes una hermana. Se llama Lucía y tiene 16 años. Ella va a visitarnos hoy y también va a ver a papá en el hospital. El rostro de Sofía pasó por una serie de expresiones: sorpresa, confusión, curiosidad. Pero, ¿dónde estaba todo este tiempo? ¿Por qué nunca la vi? Es una historia complicada, mi amor, explicó Elena suavemente. Lucía vivía en otro pueblo con su mamá, que se llama Carmela. Eso fue antes de que yo conociera a papá. Pero ahora ella necesita ayuda y vamos a ser una familia más grande para ayudarla. ¿Está enfermita como papá?, preguntó Sofía, su voz pequeña cargada de preocupación. No igual que papá, respondió Elena, sintiendo que los ojos le ardían. Ella tiene una enfermedad diferente que hace que sus músculos se debiliten a veces, pero los médicos la están ayudando a mejorar. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Entonces, saltó del regazo de Elena y corrió a su habitación. Volvió minutos después cargando su caja de lazos para el cabello. ¿Podemos darle algunos? Papá siempre dice que los lazos hacen que cualquier persona se sienta más feliz. Elena no pudo contener las lágrimas ante la inocencia y el corazón abierto de su hija. Claro que podemos, mi amor. Estoy segura de que le encantarán. El sonido del timbre, algunas horas después, hizo que el corazón de todos se acelerara. Elena abrió la puerta para encontrar a Carmela y Lucía paradas en el portal. La adolescente estaba en una silla de ruedas, más pálida que en la foto, pero con la misma sonrisa inconfundible de Miguel. «Hola», dijo Lucía tímidamente, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su blusa. «Yo traje flores. Mamá me ayudó a elegirlas». Sofía, que estaba escondida detrás de Elena, dio un paso adelante, sus ojos fijos en la hermana mayor. Sin dudar, extendió su caja de lazos. «¿Quieres elegir uno? Papá dice que los lazos nos hacen sentir felices». El hielo inicial comenzó a derretirse con aquel gesto simple. Lucía sonrió más abiertamente, eligiendo un lazo azul de la caja. «Este combina con mis ojos», dijo. «¿Tienes uno igual?» «Sí, tengo», exclamó Sofía animada. «Podemos usar iguales cuando vayamos a ver a papá». Las palabras de Sofía trajeron de vuelta la realidad de la situación. Miguel aún estaba en el hospital, ahora consciente y ansioso por ver a Lucía. Su recuperación física era lenta. Todavía no conseguía hablar claramente, pero sus ojos expresaban todo lo que las palabras no podían decir. «¿Él sabe que estoy viniendo?», preguntó Lucía mientras Elena maniobraba su silla de ruedas por el pasillo del hospital. «Sí», respondió Elena suavemente, «y te ha estado esperando durante mucho tiempo». El momento en que Lucía entró en la habitación del hospital quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Miguel, que había pasado la mañana agitado y ansioso, quedó completamente inmóvil al ver a su hija. Sus ojos, ahora más expresivos que nunca, se llenaron de lágrimas al encontrarse con los de la adolescente. «Hola, papá», dijo Lucía suavemente, su voz temblando de emoción. Era la primera vez que lo llamaba así, cara a cara. Todas las otras veces habían sido en cartas o en pensamientos guardados. Sofía, sosteniendo la mano de Elena, observaba la escena con curiosidad infantil. «Mira, papá, Lucía está usando el lazo azul igual al mío», exclamó, rompiendo la tensión del momento con su inocencia. Un sonido ahogado salió de la garganta de Miguel, su primer intento real de habla desde que despertara del coma. La fonoaudióloga había dicho que necesitaría reaprender a usar las cuerdas vocales, que el proceso sería lento y frustrante. Pero en aquel momento, frente a sus dos hijas juntas por primera vez, encontró fuerza para formar una palabra. «Mis». «Tus niñas», completó Elena suavemente percibiendo su esfuerzo. «Tus dos niñas juntas». Lucía acercó su silla de ruedas a la cama,
permitiendo que Miguel tocara su rostro con dedos temblorosos. Era un toque lleno de arrepentimiento por el tiempo perdido, de gratitud por la oportunidad del presente, de esperanza por el futuro. «Traje algo para mostrarte», dijo Lucía, hurgando en su bolso. Sacó un pequeño álbum de fotos, claramente manipulado con frecuencia. «Mamá y yo hicimos este álbum a lo largo de los años. Son momentos que no pudiste ver, pero ahora puedes». Las páginas del álbum contaban la historia de una vida. Lucía bebé, sus primeros pasos, cumpleaños, presentaciones escolares. Sofía se inclinó sobre las fotos con interés, señalando similitudes. «Mira, mamá, Lucía también tiene la sonrisa igual a la de papá». Mientras las niñas hojeaban el álbum juntas, Elena observaba a Miguel. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones: alegría por tener a sus hijas allí, tristeza por los momentos perdidos, preocupación por el futuro incierto. Ella conocía bien aquella expresión. Era la misma que veía en el espejo todas las mañanas. «Papá», llamó Lucía después de un tiempo, su voz más firme ahora. «Sé sobre la casa, sobre que querías venderla para pagar mi tratamiento». Hizo una pausa, respirando hondo. «Pero no quiero eso. No quiero que sacrifiques el hogar de Sofía por mi causa». Miguel intentó protestar, pero su voz aún no obedecía. Elena intervino. «Lucía, tu mamá me contó sobre el tratamiento experimental. Hablé con algunos colegas médicos y existen otras posibilidades que podemos explorar. Hay un programa de investigación en Ciudad de México. Y yo voy a ayudar también», interrumpió Sofía, saltando animada. «Puedo vender limonada frente a la casa. Lola lo hizo cuando su perrito necesitó una cirugía». La simplicidad de la sugerencia de Sofía arrancó sonrisas de todos. Lucía tomó la mano de la hermana menor, sintiendo una ola de afecto por aquella pequeña persona que la había aceptado tan fácilmente en su vida. «Vamos a encontrar un camino», afirmó Elena, incluyendo a todos en la mirada. «No será fácil, pero lo haremos juntos, como una familia». En ese momento una enfermera entró en la habitación para avisar que el horario de visitas estaba terminando. Antes de partir, Lucía se inclinó sobre la cama del padre, besando su frente suavemente. «Vuelvo el próximo fin de semana», prometió, «y traigo más fotos». Miguel consiguió mover los labios nuevamente, formando palabras que, aún sin sonido, todos entendieron. «Los amo». Mientras dejaban el hospital, Sofía, sosteniendo una mano de Lucía y empujando su silla de ruedas con la ayuda de Elena, una nueva realidad comenzaba a formarse. Una realidad donde los secretos ya no separaban, sino que unían. Donde el amor, aunque herido, encontraba espacio para crecer y transformarse. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina para la familia. Elena reorganizó su agenda de trabajo para acomodar los viajes semanales a Ciudad de México, donde acompañaba a Lucía en las consultas con especialistas. La habitación de huéspedes poco a poco se transformaba en un espacio propio para la adolescente, con fotos en las paredes y un escritorio adaptado para su silla de ruedas. Miguel continuaba su recuperación en el hospital, haciendo progresos, lentos pero constantes. Su habla aún era limitada, pero ya conseguía formar frases cortas aunque con dificultad. La fisioterapia intensiva comenzaba a mostrar resultados y ya conseguía sentarse en la cama con ayuda mínima. En una tarde particularmente difícil de terapia, cuando la frustración de Miguel era visible en cada intento de movimiento, Elena encontró una carpeta antigua en su computadora portátil. Eran proyectos arquitectónicos que había desarrollado años atrás, incluyendo uno de adaptación residencial para personas con movilidad reducida. «Creo que encontré una solución mejor que vender la casa», le dijo a Miguel durante la visita nocturna. «Podemos adaptarla, hacer modificaciones para cuando Lucía esté con nosotros los fines de semana, y también para ayudar en tu recuperación cuando vuelvas a casa». Los ojos de Miguel brillaron con interés mientras Elena mostraba los dibujos en su tableta. Era la primera vez en semanas que lo veía verdaderamente animado con algo. ¿Podemos hacer?», preguntó, luchando con cada sílaba. «Sí», sonrió Elena, sosteniendo su mano.
Ya hablé con algunos colegas. Podemos comenzar con lo básico: rampas, ensanchamiento de puertas, adaptación del baño. Después iremos ajustando según la necesidad. Aquella noche, cuando volvió a casa, Elena encontró a Sofía y Lucía en la habitación de la mayor. La escena la hizo detenerse en la puerta, emocionada. Lucía estaba ayudando a Sofía con la tarea de matemáticas, usando gomitas como recurso didáctico para explicar las operaciones básicas. Entonces, si tienes 5 gomitas moradas y comes 3, ¿cuántas quedan?, preguntaba Lucía pacientemente. 2, respondió Sofía animada. ¿Puedo comerlas ahora? Las risas de las dos llenaron el ambiente, y Elena sintió que su corazón se expandía. Era esto lo que Miguel debe haber soñado todas las veces que visitaba a Lucía secretamente. Sus hijas juntas, compartiendo momentos como hermanas de verdad. «Niñas», llamó Elena suavemente, entrando en la habitación. «Tengo una novedad para contarles. Vamos a hacer algunos cambios en la casa». Mientras explicaba los planes de adaptación, Elena observaba las reacciones diferentes de sus hijas. Sofía se entusiasmó con la idea de transformar la casa, ya imaginando cómo podría decorar las nuevas rampas con sus dibujos. Lucía, por otro lado, se quedó callada, sus ojos humedecidos. Ustedes no necesitan hacer todo esto por mí», finalmente dijo, su voz entrecortada. «No es solo por ti», respondió Elena, sentándose en el borde de la cama. «Es por todos nosotros, para que esta casa sea verdaderamente un hogar para nuestra familia entera. Además, tu padre también necesitará estas adaptaciones cuando regrese del hospital». «Será como construir una casa nueva», exclamó Sofía, saltando en la cama. «Y Lucía podrá dormir aquí siempre que quiera, ¿verdad, mamá?» «Siempre que ella y Carmela quieran», confirmó Elena, notando cómo el rostro de Lucía se iluminó con la posibilidad. Más tarde, después de que Carmela viniera a buscar a Lucía y Sofía ya estuviera durmiendo, Elena se sentó en su oficina, ahora transformada en una especie de cuartel general para todos los asuntos de la familia. En la pared, un gran calendario marcaba las consultas médicas de Miguel y Lucía, las sesiones de fisioterapia, las reuniones con contratistas para las adaptaciones de la casa. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmela. «Lucía no para de hablar sobre los planes para la casa. Gracias por darle ese espacio. Por años tuve miedo de que siempre se sintiera como una intrusa en la vida de Miguel. Ahora veo que estaba equivocada». Elena releyó el mensaje varias veces, pensando en cómo la vida daba vueltas inexplicables. Hace pocos meses, Carmela era solo un nombre misterioso en extractos bancarios. Ahora era parte fundamental de un rompecabezas familiar que poco a poco comenzaba a tener sentido. El ruido de las obras comenzó temprano aquella mañana de sábado. Elena había planeado cuidadosamente cada etapa de la adaptación de la casa, comenzando por el acceso principal. La antigua escalera de la entrada daría lugar a una rampa suave, con pasamanos en ambos lados e iluminación empotrada. «Mira, mamá, el señor de la obra me dejó elegir el color del piso antideslizante», gritó Sofía animada, corriendo con un catálogo de muestras en las manos. «¿Crees que a Lucía le gustará el azul clarito?» «Estoy segura que sí, mi amor», respondió Elena, sonriendo al ver el entusiasmo de la niña. Desde que las obras comenzaron, Sofía se había autonombrado supervisora oficial del proyecto, haciendo cuestión de participar en todas las decisiones. El teléfono sonó. Era el hospital. El corazón de Elena se aceleró, como siempre ocurría cuando veía aquel número en la pantalla. Pero esta vez, la noticia era buena. Miguel había conseguido dar sus primeros pasos durante la fisioterapia. «Está ansioso por mostrar el progreso a las niñas», explicó la fisioterapeuta. «Creo que eso ha sido su mayor motivación». Cuando Elena llegó al hospital más tarde, encontró a Miguel sentado en una silla al lado de la cama, una visión que hace algunas semanas parecía imposible. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa cansada pero orgullosa. «¿Las obras?», preguntó, su habla aún vacilante pero más clara. «Comenzaron hoy», respondió Elena, mostrando fotos en el celular. «Sofía está supervisando todo, por supuesto».
Ya planea hacer una fiesta de inauguración cuando la rampa esté lista. —¿Lucía? —preguntó Miguel enseguida, como siempre hacía. —Viene mañana. El médico en Ciudad de México ajustó la medicación y ella se está sintiendo más fuerte. Elena hizo una pausa eligiendo las palabras. Carmela me contó que comenzó a escribir un diario. ¿Sabes qué escribió en la primera página? Finalmente tengo una familia completa. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Su mano buscó la de Elena, apretándola con una fuerza que no demostraba desde hacía semanas. Perdóname, susurró. Elena se sentó a su lado, permitiendo que el silencio hablara por algunos momentos. ¿Sabes?, comenzó finalmente. Pasé mucho tiempo intentando entender por qué escondiste todo. Me dolió, sí, pero entonces comencé a ver cómo Lucía te mira, cómo sonríe cuando Sofía la llama hermana, cómo sus ojos brillan cuando hablamos sobre las adaptaciones de la casa. Hizo una pausa, respirando hondo. Y me di cuenta de que algunas veces el amor se manifiesta de formas imperfectas. Intentaste proteger a todos, aunque de la manera equivocada. Ahora es hora de aprender a amar de una forma nueva, más abierta, más honesta. Familia, dijo Miguel, la palabra saliendo clara y fuerte, sorprendiendo a ambos. Sí, familia, confirmó Elena. Una familia diferente de lo que imaginábamos, pero nuestra. Aquella noche, cuando volvió a casa, Elena encontró una sorpresa. Sofía había convencido a los obreros de que le permitieran poner su manita en el cemento fresco de la rampa, al lado de la cual escribió con un palito Familia Vázquez Torres, incluyendo espontáneamente el apellido de Carmela y Lucía. Emocionada, Elena fotografió aquel momento y envió la imagen al grupo de mensajes que había creado con Carmela. La respuesta llegó rápida. Una foto de Lucía llorando al ver la imagen, sosteniendo uno de los lazos que Sofía le había dado. Mientras observaba la obra inacabada bajo la luz del atardecer, Elena pensó en cómo los cimientos más fuertes no siempre están hechos de concreto. A veces son construidos con lágrimas secas, sonrisas recién descubiertas y pequeñas manos marcadas en el cemento fresco de una rampa. El aroma de café recién hecho y pan dulce de naranja llenaba la cocina aquella mañana de domingo. Elena se había despertado más temprano para preparar un desayuno especial. Era el día en que Miguel finalmente volvería a casa. Después de 3 meses de internación, los médicos habían autorizado su alta, aunque todavía necesitaría cuidados constantes y fisioterapia intensiva. «Mamá, ¿puedo poner más granola en el yogur de Lucía?» «Ella dijo que le encanta», preguntó Sofía ya con el pote en las manos. La niña había memorizado todas las preferencias de su hermana mayor, transformándose en una pequeña guardiana de sus gustos y necesidades. «Claro, mi amor, pero no exageres. Recuerda que ella necesita tomar los medicamentos después del desayuno», respondió Elena, ajustando la temperatura del horno donde el pan terminaba de hornear. El sonido de una silla de ruedas eléctrica anunció la llegada de Lucía a la cocina. En las últimas semanas había comenzado a dormir en la casa con más frecuencia, especialmente los fines de semana. Carmela, que antes se resistía a alejarse de su hija, empezaba a confiar más en el nuevo arreglo familiar. «Buenos días», saludó Lucía maniobrando hábilmente su silla hasta la mesa adaptada. «Vaya, qué aroma tan maravilloso. Papá siempre hablaba de tu pan de naranja en nuestras conversaciones». Elena se detuvo por un momento, la mano suspendida sobre el molde del pan. Era la primera vez que Lucía mencionaba las conversaciones que tenía con Miguel durante sus visitas secretas. «Es la receta de mi abuela», respondió suavemente. Ella decía que el pan de naranja tiene el poder de hacer que cualquier día parezca más especial. «Y hoy es muy especial», exclamó Sofía, saltando en la silla. «Papá vuelve a casa. Ya acomodé todos mis dibujos en su habitación, para que vea cuánto he mejorado». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Era Carmela, llegando más temprano para ayudar en los preparativos. En los últimos meses, ella y Elena habían desarrollado una amistad improbable, pero genuina. Compartían no solo la responsabilidad por el bienestar de Lucía, sino también una comprensión mutua sobre los desafíos de criar hijas en circunstancias complejas.
Traje las flores de la florería, anunció Carmela, cargando un arreglo de lirios blancos, los favoritos de Miguel. Y también dudó por un momento sacando un sobre de su bolso. Encontré estas fotos antiguas. Pensé que sería un buen momento para compartirlas. Elena tomó el sobre con cuidado. Dentro había fotografías de Lucía bebé, algunas con Miguel. Eran registros preciosos de momentos robados, encuentros secretos en parques y cafés. En una de ellas, Miguel sostenía a una Lucía de aproximadamente 2 años, su rostro radiante a pesar de la evidente tensión en sus ojos. Él siempre quiso formar parte de su vida, explicó Carmela suavemente, incluso cuando no sabía cómo. Y ahora puede, abiertamente, respondió Elena, su voz entrecortada por la emoción. Todos podemos. El resto de la mañana fue dedicado a los últimos preparativos. La casa había sido completamente adaptada en las últimas semanas. Rampas instaladas, puertas ensanchadas, baños modificados. La habitación de Miguel en la planta baja estaba lista, con una cama hospitalaria especial y todos los equipos necesarios para su recuperación. Lucía supervisaba cada detalle con ojos atentos, compartiendo su experiencia con adaptaciones. El pasamanos aquí necesita ser un poco más bajo, sugería, o este ángulo de la rampa facilitará mucho sus movimientos. A las 11, la ambulancia estacionó frente a la casa. El corazón de todos se aceleró cuando los paramédicos comenzaron a ayudar a Miguel a bajar. Estaba más delgado, más frágil, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva al ver a toda su familia reunida en la entrada. «Bienvenido de regreso, papá», dijo Lucía, su voz temblando levemente. «Bienvenido». «A casa, amor», completó Elena sosteniendo su mano. Papá, mira la sorpresa». Sofía no pudo contenerse, señalando hacia la pared al lado de la rampa principal, donde destacaba una pintura colorida, un mural que ella y Lucía habían hecho juntas, representando a toda la familia, incluyendo a Carmela. Miguel observó el mural con lágrimas en los ojos, su mano temblando levemente al tocar la pintura. Allí estaban todos ellos, retratados por la mirada inocente de Sofía y el trazo más maduro de Lucía. Las dos hermanas tomadas de la mano, Elena con su blog de diseños de arquitectura, Carmela con sus flores y él mismo, de pie, como un día volvería a estar. Perfecto, consiguió decir, su voz entrecortada pero clara. Los primeros días de Miguel en casa fueron de adaptación para todos. Elena había organizado un horario de cuidados con la ayuda de Carmela, enfermeros durante el día, fisioterapeutas que venían 3 veces por semana y las noches divididas entre las dos para que ninguna se sobrecargara. «No necesitan hacer esto», protestó Miguel una noche cuando Carmela llegó para su turno trayendo una sopa casera. «Sí, necesitamos», respondió ella con simplicidad, «porque es lo que hacen las familias. Tardé, pero finalmente entendí que todos somos una familia, aunque diferente de lo común». Las niñas desarrollaron su propia rutina. Sofía insistía en leer cuentos para su padre todas las noches, incluso cuando él ya estaba cansado. Lucía, por su parte, se había convertido en una especie de consejera para los ejercicios de fisioterapia, compartiendo sus propias experiencias con rehabilitación. «¿Sabes, papá?», dijo una tarde, mientras lo observaba luchar con los ejercicios de fortalecimiento. «Cuando descubrí mi enfermedad, pensé que nunca más sería normal. Pero aprendí que lo normal es relativo. Lo importante es no rendirse». Miguel paró el 160 ejercicio, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Perdóname», pidió no por primera vez, «por no estar allí desde el principio». Lucía movió su silla más cerca, tomando la mano de su padre. «Estuviste allí a tu manera, y ahora estás aquí de verdad. Es lo que importa». Una mañana, mientras todos desayunaban juntos, algo que se había convertido en un ritual los fines de semana, con Carmela siempre presente los jueves, Sofía hizo un anuncio importante. «Ya decidí lo que quiero ser cuando sea grande». «¿Y
¿Qué quieres ser, mi amor? Y preguntó Elena, sirviendo más jugo para Lucía. Quiero ser arquitecta como mamá, para hacer casas que todos puedan usar. Y también quiero tener una florería como tía Carmela, para hacer a las personas felices con flores. El comentario inocente provocó sonrisas emocionadas en todos los adultos. Carmela, especialmente, se conmovió al ser llamada tía. Era la primera vez que Sofía la trataba así. «Puedes ser lo que quieras», dijo Lucía a su hermana, «y serás increíble en cualquier cosa que elijas». Aquella noche, después de 1966, que las niñas se fueron a dormir. Los adultos se reunieron en la terraza. El aire era agradable, perfumado por los jazmines que Carmela había plantado en el jardín. Miguel, en su silla de ruedas, observaba las estrellas con una expresión serena. «¿Han pensado?», comenzó, su habla más fluida después de semanas de terapia, «lo curiosa que es la vida. Un accidente que podría haber destruido todo, acabó uniendo lo que estaba separado». Elena, sentada a su lado, tomó su mano. «A veces necesitamos perder el piso para construir nuevos cimientos. Y a veces», completó Carmela, «lo que parece un error del pasado se transforma en lo más acertado del presente». El silencio que siguió era cómodo, lleno de comprensión mutua. En la habitación de las niñas podían oír las risas ahogadas de Sofía y Lucía, que probablemente aún estaban despiertas, susurrando secretos de hermanas. «¿Saben?», dijo Elena después de un tiempo, «creo que Sofía tiene razón. Lo normal es relativo. La familia también. Lo que importa es el amor que construimos, incluso si el camino hasta él está lleno de desvíos». El otoño llegó trayendo nuevos desafíos y conquistas. Después de 6 meses del accidente, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Miguel progresaba constantemente en su recuperación. Ya conseguía dar algunos pasos con apoyo del andador. Lucía, por su parte, había comenzado un tratamiento experimental en Ciudad de México que mostraba resultados prometedores. En una tarde especialmente agitada, Elena organizaba papeles en su oficina cuando encontró el sobre amarillento que había cambiado todo, la carta inconclusa de Miguel. Releyendo aquellas palabras ahora, percibió cómo el tiempo había transformado su perspectiva sobre todo. «Pensé que lo había perdido». La voz de Miguel la sorprendió en la puerta. Estaba parado, apoyado en su andador, el rostro sonrojado por el esfuerzo de la caminata desde su habitación. «Conseguiste venir hasta aquí solo», exclamó Elena, impresionada con ese nuevo logro. «Quise sorprenderte», respondió, moviéndose cuidadosamente hasta sentarse en la silla cercana al escritorio. Su habla era cada día más clara, aunque todavía mantenía un ritmo más lento que lo normal. «¿Puedo terminarla ahora?». Elena entendió inmediatamente lo que quería decir. Alcanzó una hoja en blanco y un bolígrafo, colocándolos frente a él. Miguel comenzó a escribir, sus manos aún temblorosas pero determinadas. Algunas elecciones llegan demasiado tarde, pero otras llegan exactamente cuando deben llegar. Durante años viví dividido entre 2 mundos, cargando el peso de secretos que me sofocaban. Temía perderlo todo si la verdad salía a la luz, pero el destino tiene una manera peculiar de enseñarnos sus lecciones. Fue necesario casi perder la vida para aprender que el amor verdadero no disminuye cuando es compartido, se multiplica. Hoy veo a nuestra familia no como 2 realidades separadas, sino como un todo complejo y hermoso, tejido con hilos de dolor y alegría, arrepentimiento y perdón. Elena, transformaste mis errores en puentes. Donde yo veía muros, tú construiste pasajes. Donde yo escondía secretos, tú plantaste verdades que florecieron en algo más hermoso de lo que jamás imaginé posible. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Elena mientras leía. En aquel momento oyeron risas provenientes del jardín. Por la ventana podían ver a Lucía enseñando a Sofía a hacer coronas de flores con los jazmines que Carmela había plantado. «Mira eso», sonrió Miguel señalando a sus hijas. «¿Quién diría que un día estaríamos aquí, viendo a nuestras niñas juntas, como siempre deberían haber estado?».
La vida a veces necesita sacudirnos para ponernos en el lugar correcto, respondió Elena sosteniendo su mano. El sonido del timbre interrumpió el momento. Era el doctor Alejandro, el neurólogo que había acompañado a Miguel desde el accidente, llegando para otra evaluación domiciliaria. Sus visitas, antes semanales, ahora ocurrían quincenalmente, reflejando el progreso constante del paciente. «Tengo excelentes noticias», anunció el médico después de los exámenes. «La recuperación está superando todas las expectativas. Si continúa a este ritmo, en algunos meses podrá volver a trabajar, aunque sea a tiempo parcial». La noticia cayó como una bomba de alegría en la familia. Sofía, que había entrado sigilosamente a la habitación durante la consulta, saltó de alegría. Lucía, que observaba todo desde su silla de ruedas, tenía los ojos humedecidos. «¿Ves, papá?», dijo, su voz entrecortada. «Ahora eres tú quien me está dando ejemplo de superación». Más tarde, durante la cena, otro ritual que habían establecido con Carmela siempre presente los jueves, Miguel hizo un anuncio importante. «Quiero volver a estudiar», dijo, sorprendiendo a todos. «Fisioterapia, quiero ayudar a personas como Lucía y yo». El silencio que siguió fue roto por Sofía. «¿Entonces vas a ser como un superhéroe, papá? ¿Ayudando a las personas a ponerse fuertes de nuevo?». El comentario inocente de Sofía provocó sonrisas emocionadas en todos. Miguel extendió el brazo, atrayendo a su hija menor hacia sí. «Ya tenemos una superheroína en la familia», dijo mirando a Lucía. «Ella me ha enseñado mucho sobre la fuerza». Los días siguientes fueron de intenso planeamiento. Elena investigaba universidades que ofrecieran cursos de fisioterapia con accesibilidad adecuada para Miguel. Carmela contribuía con su experiencia en adaptaciones, sugiriendo equipos y modificaciones que podrían ser necesarios. «Encontré una universidad perfecta», anunció Elena una mañana de sábado durante el desayuno. «Queda a solo 20 minutos de aquí. Tiene rampas en todos los cintos ya accesos y ofrece cursos nocturnos. Podrías continuar tu recuperación durante el día y estudiar por la noche. Y yo puedo ayudar con las materias», ofreció Lucía entusiasmada. «Aprendí mucho sobre anatomía y fisioterapia en todos estos años de tratamiento». «Yo también quiero ayudar», declaró Sofía. «Puedo hacer carteles con los nombres de los huesos. La enfermera del hospital me enseñó todos». Miguel observaba a su familia con ojos humedecidos. Era increíble cómo todos se movilizaban para apoyar sus sueños, incluso los más improbables. «Gracias», consiguió decir, su voz entrecortada por la emoción. Una tarde, mientras Miguel hacía sus ejercicios de fisioterapia en el jardín, Lucía lo sorprendió con una confesión. «¿Sabes, papá? Yo también tomé una decisión. Quiero estudiar botánica». «¿Botánica?», preguntó él interesado. «Sí», sonrió ella, mirando las flores que su madre había plantado. «Quiero investigar plantas medicinales, desarrollar tratamientos alternativos para personas como nosotros. Mamá me enseñó que las flores tienen poder curativo, no solo en el cuerpo, sino también en el alma, como los jazmines de tía Carmela». Sofía, que jugaba cerca, añadió. «Hacen que todos sonrían». Aquella noche, después de que las niñas se durmieran, los adultos se reunieron en la terraza, un hábito que se había vuelto sagrado. Carmela trajo un pastel de chocolate, receta familiar que ahora compartía con Elena. El aroma dulce se mezclaba con la fragancia de los jazmines nocturnos. «A veces me encuentro pensando», comenzó Carmela, su voz suave en la noche, «lo curioso que es el camino que elige la vida. Durante años temí que Lucía se sintiera incompleta por no tener una familia tradicional. Ahora tiene más familia de lo que jamás imaginé posible. Y más amor también», completó Elena, sirviendo café para todos. «Creo que eso es lo que importa al final. No la forma como se constituyó la familia, sino el amor que la mantiene unida». Miguel, que estaba más silencioso que lo normal, finalmente habló. «La semana que viene es la entrevista en la universidad». Su voz revelaba una mezcla de ansiedad y determinación. «Y lo harás espectacular»,
sonrió Elena sosteniendo su mano, así como ha superado todos los desafíos hasta ahora. Nunca pensé que a los 45 años estaría empezando. Todo de nuevo, reflexionó. Pero ahora entiendo que nunca es tarde para reconstruir, para corregir rumbos, para soñar. El silencio que siguió era cómodo, lleno de promesas y posibilidades. En el jardín, los jazmines de Carmela brillaban bajo la luz de la luna, testigos silenciosos de una familia que había aprendido que el amor, como las flores, puede brotar en los lugares más inesperados y florecer incluso después de las tormentas más fuertes. ¿Saben qué es lo que más me emociona?, preguntó Carmela después de un tiempo. Ver cómo nuestras hijas están creciendo sin el peso de los secretos que nosotros cargamos. Están aprendiendo que la familia es mucho más que lazos de sangre, es elección, es cuidado, es estar presente incluso cuando es difícil. La entrevista en la universidad había sido programada para un martes lluvioso. Miguel, vestido con su mejor camisa, observaba las gotas de lluvia por la ventana del auto mientras Elena conducía. El campus universitario era exactamente como lo habían visto en las fotos. Moderno, totalmente adaptado, con rampas y elevadores en todos los edificios. ¿Nervioso?, preguntó Elena, estacionando el auto en el lugar reservado. Un poco, admitió Miguel, su voz más firme después de meses de terapia del habla. Pero es un nerviosismo bueno, como cuando supe que sería padre por primera vez. La comparación hizo sonreír a Elena. Ella sabía que él se refería tanto a Lucía como a Sofía, sus dos primeras veces como padre, tan diferentes e igualmente especiales. En la sala de espera, una sorpresa. Lucía estaba allí en su silla de ruedas junto a Carmela. «No podíamos dejarte enfrentar esto solo», sonrió la adolescente, ajustando el lazo azul en su cabello, el mismo que Sofía le había dado meses atrás. «Pero, ¿tu tratamiento en Ciudad de México?», preguntó Miguel, emocionado con la presencia inesperada de su hija. «Conseguí cambiarlo para mañana», respondió Lucía. «Algunas cosas son más importantes. Además», sonrió traviesamente, «quería ver el momento en que mi padre comenzará su camino para convertirse en un superhéroe, como dice Sofía». La entrevista duró casi 2 horas. El coordinador del curso, Dr. Ricardo, quedó impresionado no solo con la determinación de Miguel, sino también con su perspectiva única sobre rehabilitación y cuidados especiales. Su experiencia personal, comentó el coordinador, combinada con su voluntad de aprender y ayudar a otros, es exactamente lo que buscamos en nuestros estudiantes. Cuando salieron de la sala de entrevista, Miguel estaba radiante. «Me aceptaron», anunció, su voz temblando de emoción. «Las clases comienzan el próximo semestre». La celebración fue instantánea. Carmela ya había preparado una pequeña sorpresa. Sacó de su bolso una botella de sidra sin alcohol y vasos desechables. Allí mismo, en el pasillo de la universidad, brindaron por el nuevo comienzo. «Ahora tenemos 2 estudiantes en la familia», exclamó Lucía. «Tú en fisioterapia y yo preparándome para botánica». 3. Una voz infantil resonó por el pasillo. Era Sofía, llegando con su abuela, quien la había recogido más temprano en la escuela para participar en la sorpresa. «Yo también estudio, y traje algo especial». La niña cargaba un paquete mal envuelto, claramente empacado por sus propias manos. Dentro había una bata blanca, demasiado pequeña para Miguel, con dibujos coloridos en las mangas. «Es para que la uses cuando seas médico de fisioterapia», explicó seriamente. «Sé que no te queda, pero la maestra dijo que a veces lo importante es el simbolismo». La palabra difícil en la boca pequeña arrancó risas emocionadas de todos. Miguel tomó la bata con cuidado, como si fuera el más precioso de los regalos. «La guardaré para siempre», prometió. «Y cuando me gradúe mandaré a hacer una igualita, de mi tamaño». De regreso a casa, la celebración continuó. Elena había preparado una fiesta sorpresa, con la ayuda de vecinos y amigos que poco a poco conocían y aceptaban la historia peculiar de aquella familia. La casa estaba decorada con globos azules, el color favorito de Lucía, y flores de la florería de Carmela.
También tengo un anuncio que hacer, dijo Carmela durante la fiesta. Decidimos, Lucía y yo, mudarnos más cerca. Encontré un local comercial para la florería a solo 2 cuadras de aquí. La noticia fue recibida con alegría, especialmente por Sofía, que ya planeaba visitas diarias a la tía Carmela después de la escuela. «Podemos hacer una huerta de plantas medicinales», sugirió la niña mirando a Lucía, «para que practiques cuando seas científica de plantas». La mudanza de Carmela y Lucía a un lugar más cercano transformó completamente la dinámica familiar. Lo que antes eran visitas ocasionales se convirtieron en encuentros diarios. La nueva florería, con su fachada alegre y jardín adaptado, se volvió un punto de encuentro natural para todos. Elena había ayudado en el proyecto de adaptación de la tienda, creando un espacio que permitiera que Lucía trabajara cómodamente en su silla de ruedas. La adolescente comenzó a dedicar las tardes a ayudar a su madre con los arreglos, desarrollando un talento especial para composiciones que mezclaban flores medicinales con ornamentales. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó Lucía una tarde, mientras trabajaba en un arreglo especial para el primer día de clase de Miguel en la universidad. «Cómo todo se conectó. Mi pasión por las plantas comenzó como una forma de entender mi propia condición. Y ahora se está transformando en algo mayor». Miguel, que estaba sentado cerca del mostrador estudiando anatomía, levantó los ojos de sus libros. «¿Cómo así?». «Bueno», continuó ella, ajustando una rama de lavanda en el arreglo. «Cuando descubrí mi enfermedad, comencé a investigar sobre plantas medicinales como forma de complementar el tratamiento. Eso me llevó a interesarme por la botánica, que acabó acercándome más a mamá y a la florería. Y ahora mira, estamos todos aquí, cada uno siguiendo su camino de sanación, pero juntos». La campanilla de la puerta tintineó, anunciando la llegada de Sofía con Elena. La niña corrió directamente hacia el pequeño invernadero que Carmela había montado en la parte trasera de la tienda, su lugar favorito, donde mantenía su propio cantero de hierbas. «Mira, Lu», te gritó entusiasmada. «La manzanilla que plantamos brotó». «Tiene talento natural para esto», comentó Carmela, observando la interacción de las hermanas con una sonrisa. «El otro día la encontré explicando a una cliente los beneficios calmantes de la lavanda. Igualita a Lucía, a la misma edad». Elena se acercó a Miguel mirando sus estudios. «¿Cómo va la preparación para el primer día?». «Intensa», respondió él, mostrando las páginas de anotaciones. «Pero cada vez que me siento sobrecargado, miro a nuestras niñas y recuerdo por qué estoy haciendo esto». El arreglo que Lucía preparaba recibió un toque final con una pequeña tarjeta escrita a mano. «Para el futuro Dr. Miguel, de tus mayores admiradoras». Al lado del mensaje había 3 dibujos, una flor hecha por Carmela, un corazón por Elena y una familia de muñecos de palitos por Sofía. «Perfecto», sonrió Lucía admirando el resultado. «Este estará en tu mesa de estudios, papá, para que recuerdes que tienes una porra organizada». El momento fue interrumpido por el celular de Lucía. Era el médico de Ciudad de México con los resultados de los últimos exámenes. Todos quedaron en silencio mientras ella atendía la llamada, tensos por la expectativa. «El tratamiento está funcionando», anunció después de colgar, lágrimas de alegría en sus ojos. «Los indicadores mejoraron un 40% desde el inicio». «Sí, pues sí». Noticia fue recibida con abrazos y lágrimas de alegría. Sofía, sin entender completamente el significado de los números, pero captando la alegría en el aire, comenzó a lanzar pétalos de flores hacia arriba, creando una lluvia colorida que hizo reír a todos. «¿Ves?», dijo Carmela, abrazando a su hija. «Las flores siempre traen buenas noticias. Y la familia también», añadió Sofía con su sabiduría infantil. «La maestra dijo que cuando tenemos amor, hasta la medicina funciona mejor». Miguel cerró sus libros, levantándose con ayuda del bastón que ahora usaba para distancias cortas. «Creo que esto merece una celebración especial. ¿Qué tal pizza para cenar? Todos juntos, en casa». «¿Pizza con borde relleno?», preguntó Sofía esperanzada. «Pizza con borde relleno», confirmó Elena,
y ese flan especial de tía Carmela de postre. Mientras arreglaban la florería para cerrar, Lucía observaba a su familia con una sonrisa serena. Era increíble cómo el destino había tejido aquella trama improbable. Un accidente que podría haber separado aún más a las personas acabó siendo el catalizador para unirlas de una forma que nadie podría haber previsto. El primer día de 1900, clase de Miguel llegó junto con una sorpresa del destino. Al entrar en el aula, apoyado en su bastón y cargando el arreglo especial que Lucía había preparado, descubrió que no era el único alumno diferente del grupo. Entre los estudiantes de primer año de fisioterapia había otras 3 personas con diferentes tipos de discapacidad. «Bienvenido al grupo de los recomienzos tardíos», dijo Marina, una mujer de 40 años que usaba prótesis en la pierna derecha, presentándose durante el descanso. «También estoy aquí porque la vida me dio un empujón inesperado». El grupo rápidamente se volvió unido, especialmente los alumnos mayores que, como Miguel, habían llegado allí por caminos no convencionales. Durante los trabajos en grupo, sus experiencias personales enriquecían las discusiones teóricas, trayendo una perspectiva única al aprendizaje. En casa, la rutina se ajustó a los nuevos horarios. Elena reorganizó su oficina de arquitectura para trabajar principalmente por la mañana, dejando las tardes libres para ayudar a Miguel con los estudios. Sofía, siempre creativa, transformó un rincón de la sala en mini biblioteca médica, donde organizaba los libros de su padre con etiquetas coloridas. «Mira, papá», exclamó una noche, mostrando un dibujo elaborado. «Hice un mapa del cuerpo humano. Lu me ayudó con los nombres difíciles de los huesos». El dibujo, aunque hecho con la simplicidad propia de una niña de 7 años, mostraba una comprensión sorprendente de la anatomía básica. En los márgenes, Lucía había añadido los nombres científicos con su letra cuidadosa. «Esto va directo a mi carpeta de estudios», sonrió Miguel, colgando el dibujo en su tablero de avisos. La presencia constante de Lucía y Carmela trajo una nueva dimensión al ambiente familiar. Las noches de estudio frecuentemente se transformaban en reuniones improvisadas, con Lucía compartiendo su conocimiento sobre plantas medicinales, mientras Carmela preparaba infusiones terapéuticas en la cocina. ¿Sabías que la manzanilla que plantamos en la florería puede ayudar en la recuperación muscular?, explicaba Lucía, mientras ayudaba a su padre a revisar el material sobre sistema músculo-esquelético. «Estoy haciendo un proyecto de investigación sobre esto para la Feria de Ciencias, y yo estoy ayudando», que le añadió Sofía orgullosa, mostrando un cuaderno lleno de dibujos de flores y anotaciones coloridas. Una noche, después de un día particularmente intenso de estudios, Miguel encontró un sobre su mesa. Dentro había una carta de Lucía. «Querido papá, cuando era pequeña y descubrí mi condición, solía preguntarme por qué las cosas tenían que ser tan difíciles. Hoy entiendo que a veces necesitamos pasar por ciertos caminos para encontrar nuestro verdadero propósito. Verte estudiando, esforzándote para recomenzar, me hace percibir que nunca es tarde para transformar nuestras dificultades en algo significativo. Me estás enseñando que nuestra fuerza no está en ser perfectos, sino en continuar intentando, incluso cuando es difícil. Gracias por mostrarme que la familia no es solo sobre lazos de sangre, sino sobre elecciones diarias de amor y presencia. Con amor, tu Lucía». Las palabras de su hija emocionaron profundamente a Miguel. Aquella misma noche, durante la cena, hizo un anuncio importante. «Decidí hacer mi trabajo de fin de semestre sobre la integración de fitoterapia en el tratamiento fisioterapéutico», dijo. «Y quiero que seas mi consultora especial, Lu». Los ojos de Lucía brillaron de emoción. «¿En serio? Pero si ni siquiera he comenzado la Universidad de Botánica». «Pero tienes años de experiencia práctica», intervino Elena. «A veces el conocimiento más valioso viene de la vida, no de los libros». «Y yo también puedo ayudar», exclamó Sofía. «Puedo hacer los dibujos para el trabajo. La maestra dijo que soy la mejor dibujante de la clase». El proyecto conjunto de Miguel y Lucía
rápidamente se transformó en un emprendimiento familiar. La florería de Carmela se convirtió en un laboratorio informal, donde padre e hija pasaban horas investigando y documentando los efectos terapéuticos de diferentes plantas. Sofía, siempre presente, transformaba sus descubrimientos en ilustraciones coloridas que acabaron volviéndose parte fundamental del trabajo. ¿Sabes qué es lo más increíble?, comentó Lucía una tarde mientras organizaban sus anotaciones. Como todo se conectó naturalmente. La florería de mamá, tu curso de fisioterapia, mi interés por la botánica. Es como si el universo hubiera planeado todo. Elena, que trabajaba en su portátil cerca de ellos, sonrió al oír el comentario. Estaba desarrollando un proyecto para transformar parte de la florería en un espacio terapéutico, combinando sus habilidades de arquitecta con el conocimiento creciente de la familia sobre tratamientos alternativos. A veces pienso, dijo, cómo un momento que parecía ser el fin de todo acabó siendo apenas el comienzo de algo mucho mayor. El trabajo de Miguel comenzó a llamar la atención en la TIS Universidad. El doctor Ricardo, el coordinador del curso, quedó particularmente interesado en el enfoque innovador que combinaba fisioterapia tradicional con conocimiento botánico. Estás construyendo un puente entre diferentes formas de sanación, comentó durante una presentación preliminar. Y lo más impresionante es cómo surgió de una experiencia familiar tan única. La noticia de que el trabajo sería presentado en un Congreso Nacional de Fisioterapia Alternativa causó gran agitación en la familia. Carmela inmediatamente comenzó a planear un arreglo especial para el día de la presentación, mientras Sofía insistía en ensayar con su padre cómo debería explicar sus dibujos. Y aquí, decía muy seria, señalando una de sus ilustraciones, explicas que la lavanda no es solo aromática, también ayuda a los músculos a relajarse, igual que cuando haces ejercicio y después tomas la infusión que prepara tía Carmela. En la noche anterior a la presentación, la familia se reunió para una cena especial. La mesa estaba decorada con las flores favoritas de cada uno. Lirios para Miguel, margaritas para Sofía, orquídeas para Lucía, rosas para Elena y jazmines para Carmela. Tengo algo que compartir con ustedes, anunció Lucía durante el postre. Recibí los últimos resultados de los exámenes hoy. El médico dijo que la combinación del tratamiento convencional con la fitoterapia que desarrollamos está teniendo resultados sorprendentes. Quiere incluir mi caso en su próximo artículo científico. La noticia fue recibida con alegría y emoción. Miguel especialmente se conmovió al percibir cómo su trabajo académico se había transformado en algo tan significativo en la vida real. Es curioso, reflexionó, su habla ahora casi completamente recuperada, cómo la vida nos guía por caminos inesperados. Cuando comencé la universidad, pensé que solo estaba buscando una nueva profesión, pero acabé descubriendo una forma de ayudar no solo a otras personas, sino a mi propia familia. Y lo mejor, añadió Sofía con su sabiduría infantil, es que ahora somos todos científicos. Yo dibujo las plantas, Lu descubre para qué sirven, papá aprende cómo usarlas en los ejercicios, mamá hace que los lugares sean más bonitos y tía Carmela hace que las flores crezcan. Carmela, que hasta entonces estaba callada, se limpió una lágrima discreta. ¿Saben?, pa comenzó. Durante años me preocupé de que Lucía se sintiera incompleta por ser nuestra familia diferente. Ahora veo que ganó mucho más de lo que yo jamás podría haberle dado sola. Ganamos todos, completó Elena, levantando su copa, se de jugo en un brindis. Por nuestra familia de científicos o por los recomienzos, añadió Miguel. Por las flores que sanan, sonrió Lucía, y por el amor. Ya concluyó Sofía, levantando su vaso de refresco con toda la seriedad que una niña de 7 años podía reunir. El día de la presentación en el Congreso llegó con una energía especial en el aire. El auditorio estaba lleno cuando Miguel subió al escenario, apoyado en su bastón, llevando consigo no solo sus anotaciones, sino el amor y apoyo de toda su familia, sentada en la primera fila. Las ilustraciones de Sofía,
ahora profesionalmente digitalizadas y proyectadas en la pantalla, causaron conmoción y sonrisas en la audiencia. La simplicidad de los dibujos infantiles, combinada con las anotaciones técnicas de Lucía y las observaciones científicas de Miguel, creó una presentación única que capturó la atención de todos. La fisioterapia, comenzó Miguel, su voz firme y clara. No se trata solo de recuperar movimientos, se trata de reconectar a las personas con sus historias, sus sueños y sus posibilidades. Cuando combinamos el conocimiento tradicional con alternativas naturales, como las propiedades terapéuticas de las plantas, abrimos un nuevo camino de sanación. Mientras hablaba, diapositivas mostraban el progreso del proyecto, la florería transformada en espacio terapéutico, los canteros especiales creados por Carmela, los estudios de caso documentados por Lucía y los proyectos arquitectónicos de Elena para hacer accesible el ambiente. Este trabajo, continuó, nació de una historia de superación familiar. Mi hija Lucía, que convive con una enfermedad neuromuscular rara, fue mi primera maestra en esta jornada. A través de ella aprendí que la sanación puede venir de lugares inesperados, como el jardín de su madre. En la audiencia, Lucía apretaba la mano de Carmela, ambas con lágrimas en los ojos. Sofía, sentada entre ellas, observaba orgullosa cada vez que uno de sus dibujos aparecía en la pantalla. Pero lo más importante que descubrimos, prosiguió Miguel, llegando al punto central de su presentación, es que el proceso de sanación es siempre colectivo. Cada persona que participó en este proyecto trajo su propia forma de conocimiento, sea a través de la sabiduría tradicional de las plantas, de la precisión de la arquitectura adaptativa o incluso, sonrió, mirando a Sofía, de la pureza, de la mirada infantil que ve belleza y posibilidad donde otros solo ven limitaciones. El impacto de la presentación fue inmediato. Diversos profesionales se acercaron después de la conferencia, interesados en conocer más sobre el proyecto. Una médica especialista en enfermedades neuromusculares quedó particularmente interesada en el caso de Lucía. La combinación de tratamientos que desarrollaron es fascinante, comentó, intercambiando contactos con la familia. Me gustaría seguirlo más de cerca y posiblemente incluir este estudio en una investigación más amplia que estamos desarrollando. En el camino de regreso a casa, el auto estaba lleno de conversaciones animadas y planes para el futuro. Carmela ya imaginaba expandir el área terapéutica de la florería, mientras Elena hacía anotaciones rápidas sobre posibles adaptaciones adicionales en el espacio. ¿Saben qué fue lo más divertido?, se comentó Sofía, soñolienta después del largo día. Ver a todos mirando con cara de sorpresa cuando papá dijo que una niña había hecho los dibujos. La maestra siempre dice que no debemos subestimar a los niños. Y tiene razón. Sonrió Lucía, ajustando la cobija sobre su hermana que comenzaba a dormirse. A veces las mayores verdades vienen de las observaciones más simples. Aquella noche, después de que todos se retiraran, Miguel se quedó un tiempo extra en su oficina, mirando el mural donde todo había comenzado. Allí estaban los primeros dibujos de Sofía, las anotaciones iniciales de Lucía sobre plantas medicinales, los bocetos arquitectónicos de Elena y un pequeño jarrón con flores frescas que Carmela siempre se aseguraba de mantener. «No puedes». «¿Dormir?», la voz de Elena lo sorprendió en la puerta. «Solo pensando», respondió atrayéndola hacia sí, «en lo imprevisible que es la vida. Hace un año estaba en coma, cargando secretos que me sofocaban. Hoy, aquí estoy, comenzando una nueva carrera, con nuestra familia más unida que nunca. Y con un proyecto prometedor en las manos», completó Elena. «Vi cuánto interés despertó tu presentación. Esto puede ayudar a muchas otras familias». La repercusión del Congreso trajo cambios significativos para la familia. La florería de Carmela, ahora conocida como Jardín Terapéutico Flores que Sanan, comenzó a recibir visitas de profesionales de salud y pacientes interesados en tratamientos alternativos. El espacio, cuidadosamente planeado por Elena, se convirtió en un ambiente de encuentro entre medicina tradicional
y sabiduría natural. Lucía, inspirada por el éxito del proyecto, decidió adelantar sus estudios para presentarse al examen de admisión de botánica más temprano. Sus notas ejemplares y el proyecto desarrollado con su padre le garantizaron un lugar especial en el programa de investigación de la universidad. «Mira esto», dijo una mañana, mostrando un email en su celular. «La universidad quiere crear un programa de extensión basado en nuestro proyecto. Quieren que papá dé clases prácticas de fisioterapia integrativa cuando se gradúe». «¿Y tú vas a ser la profesora de plantas?», preguntó Sofía, espiando el celular de su hermana. «Algo así», sonrió Lucía. «Podré estudiar y trabajar al mismo tiempo, desarrollando nuevos tratamientos». La noticia del programa de extensión movilizó a toda la familia. Carmela comenzó a expandir sus canteros terapéuticos, creando espacios específicos para cada tipo de tratamiento. Elena trabajó en nuevos proyectos de adaptación, pensando en cómo acomodar grupos de estudio y sesiones prácticas. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», comentó Carmela una tarde mientras trabajaba con Miguel en la organización del espacio. Ver cómo aquella carta inconclusa que guardaba tanto miedo y culpa se transformó en algo tan grande que nosotros. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. La carta que una vez cargaba el peso de sus secretos ahora estaba enmarcada en la pared de la florería, junto a los primeros dibujos de Sofía y las anotaciones científicas de Lucía, un recordatorio de cómo los caminos más difíciles pueden llevar a los destinos más bellos. Una tarde, mientras Sofía hacía su tarea en la florería, planteó una cuestión que tocó el corazón de todos. Si el accidente no hubiera ocurrido, no seríamos esta familia, ¿verdad? El silencio que siguió a su pregunta estaba cargado de significado. Fue Lucía quien finalmente respondió. «A veces necesitamos perder el piso para construir alas, pequeña. Lo importante no es cómo empezamos, sino lo que elegimos hacer con lo que la vida nos presenta». «Como las flores», exclamó Sofía. «Tía Carmela siempre dice que incluso después de una tormenta, encuentran una manera de volver a crecer». Aquella noche, durante la cena familiar que ahora ocurría todos los días, pues Carmela y Lucía vivían a solo 2 cuadras de distancia, Miguel hizo un brindis especial. «Por nuestra familia», comenzó, su voz cargada de emoción, que como un jardín, creció más fuerte después de la tormenta. «Por Elena, que transformó perdón en amor. Por Carmela, que transformó distancia en cercanía. Por Lucía, que transformó limitación en propósito. Por Sofía, que nos enseñó a ver belleza en la simplicidad. Y por todos nosotros, que transformamos secretos en sanación». Las palabras de Miguel resonaron en el corazón de todos. Afuera, en el jardín iluminado por la suave luz del atardecer, las flores se movían suavemente con la brisa, como si también celebraran aquella familia que había aprendido que el amor, como las plantas, encuentra siempre un camino para florecer. «¿Y ahora?», preguntó Sofía, sus ojos brillando de curiosidad. «¿Qué viene después?». «Ahora», respondió Elena sonriendo, «seguimos creciendo, como familia, como personas, como un jardín que necesita cuidado diario y amor constante». «Y siempre juntos», completó Lucía, sosteniendo la mano de su hermana. «Siempre juntos», todos repitieron al unísono, sus voces mezclándose con el perfume de las flores que, desde el jardín, atestiguaban silenciosamente otro momento precioso, de aquella familia que había aprendido que los lazos más fuertes no siempre son los que nacen con nosotros, sino los que elegimos cultivar día tras día. Un año había pasado desde la presentación en el Congreso. La primavera llegaba con toda su fuerza, transformando el jardín terapéutico flores que sanan en un caleidoscopio de colores y aromas. El espacio, que había comenzado como una simple florería, ahora era un centro de referencia en tratamientos integrativos. Aquella mañana especial, Miguel ajustaba su toga de graduación frente al espejo. Sus movimientos, aunque todavía no totalmente fluidos, llevaban una confianza que solo el tiempo y la dedicación pueden construir. El bastón, su compañero constante, ahora ostentaba dibujos coloridos hechos por Sofía, flores, mariposas y pequeños corazones que contaban silenciosamente
la historia de su recuperación. ¿Estás nervioso?, preguntó Lucía, entrando a la habitación en su silla de ruedas. Ella también estaba elegante, vestida para la ocasión doble, la graduación de su padre y su propia ceremonia de iniciación en el programa especial de investigación de la universidad. Un poco, admitió Miguel ajustando el birrete. Pero es un nerviosismo bueno, como cuando te vi dar tus primeros pasos o cuando nació Sofía. Hablando de Sofía, sonrió Lucía. Necesitas ver lo que preparó para hoy. En el jardín, la pequeña familia estaba reunida para fotos. Sofía, ahora con 8 años, había organizado una sorpresa especial, un mural vivo de flores, cada una representando una etapa del viaje familiar. Carmela la había ayudado a seleccionar y arreglar cada flor cuidadosamente. «Mira, papá», explicó Sofía animadamente, «cada flor cuenta una parte de nuestra historia. Los lirios son del día que despertaste en el hospital. Las margaritas son de cuando Lu vino a vivir cerca de nosotros. Los jazmines son de tía Carmela». Elena, que fotografiaba todo, tenía lágrimas en los ojos. Y pensar que todo comenzó con una carta inconclusa y terminó con un jardín de posibilidades, completó Carmela, ajustando un último arreglo en el mural. El auditorio de la universidad estaba lleno para la ceremonia de graduación. En la primera fila, la familia entera asistía orgullosa cuando Miguel fue llamado para recibir su diploma. Pero había una sorpresa. Había sido elegido como orador de la promoción. Con pasos firmes, apoyado en su bastón florido, Miguel subió al escenario. Su voz, antes vacilante, ahora sonaba clara y confiada en el micrófono. Cuando inicié este viaje, pensé que solo estaba buscando una nueva profesión. Pero descubrí algo mucho mayor. Aprendí que la verdadera sanación no viene solo de medicamentos o ejercicios, sino del amor que nos rodea y nos fortalece. Sus ojos recorrieron el auditorio, encontrando cada rostro amado. Aprendí con mi hija Lucía que las limitaciones son solo invitaciones a descubrir nuevas formas de florecer. Con mi pequeña Sofía, aprendí que la sabiduría más profunda a veces viene de las observaciones más simples. Con Carmela aprendí que el perdón y la aceptación son semillas que, cuando bien cultivadas, producen los frutos más dulces. Su voz se entrecortó levemente al continuar. Y con Elena, mi esposa, aprendí que el amor verdadero no es aquel que nunca falla, sino aquel que encuentra fuerza para reconstruir incluso después de las tormentas más fuertes. En medio del sintosintoito público, Sofía sostenía la mano de Lucía, ambas con sonrisas orgullosas. Carmela y Elena, sentadas lado a lado, compartían pañuelos para secar las lágrimas. «Hoy», prosiguió Miguel, «no solo estoy graduándome en fisioterapia, estoy celebrando un renacimiento, mío y de mi familia. Cada uno de nosotros ha florecido, de manera única en este viaje. Y así como las flores de nuestro jardín terapéutico, descubrimos que hay belleza y fuerza en ser exactamente quienes somos». Al final de la ceremonia, mientras las familias se reunían para celebrar, un grupo de profesores se acercó a Miguel con una propuesta. Querían expandir el programa de tratamiento integrativo, transformando el jardín terapéutico en un centro de estudios oficial de la universidad. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, cuando la familia se reunió para una cena especial de celebración en el jardín de la casa. Las luces decorativas, instaladas por Elena entre las flores, creaban una atmósfera mágica. El aroma de las hierbas y flores se mezclaba con el olor delicioso de la comida preparada por Carmela. «Antes de comenzar», dijo Lucía, maniobrando su silla hasta el centro del grupo, «tengo un anuncio que hacer». Tomó un sobre de su bolso, sus manos temblando levemente de emoción. «¿Recuerdan los últimos exámenes que me hice en Ciudad de México? Bueno, los resultados llegaron hoy». Todos contuvieron la respiración. Lucía abrió una sonrisa radiante. «El tratamiento combinado, la medicina tradicional junto con nuestra terapia de plantas, está funcionando mejor de lo que esperábamos. Los médicos dicen que es un caso sin precedentes». La noticia fue recibida con abrazos y lágrimas de alegría. Sofía, que había estado inusualmente callada, de repente corrió hacia la casa, volviendo con un cuaderno decorado.
Yo también. Tengo una sorpresa, anunció con la seriedad que solo una niña de 8 años puede reunir. Escribí nuestra historia. La maestra ayudó a organizarla y Lu corrigió los errores de ortografía. El cuaderno, decorado con flores secas y cintas coloridas, contenía la historia de la familia contada a través de los ojos de Sofía. Cada página tenía dibujos y pequeños textos que narraban su viaje, desde el accidente hasta aquel momento. La familia que floreció, leyó Elena el título en voz alta, emocionada. ¡Qué título tan hermoso, mi amor! Fue Lu quien lo sugirió, explicó Sofía, porque somos como el jardín de tía Carmela. Incluso cuando viene la lluvia fuerte, siempre encontramos la manera de florecer de nuevo. Miguel tomó el cuaderno con cuidado, hojeando sus páginas. Allí estaba todo su viaje, retratado con la pureza y sinceridad que solo una niña podría capturar. Los miedos, los descubrimientos, las alegrías, todo contado a través de dibujos, coloridos y palabras simples, pero profundamente verdaderas. ¿Sabes?, dijo su voz entrecortada por la emoción. Cuando desperté del coma, pensé que nuestra historia había terminado, pero en realidad apenas estaba comenzando. Y continuará, añadió Lucía. Con el centro de estudios en la universidad, podremos ayudar a otras familias a encontrar su propio camino de sanación. Carmela levantó su copa en un brindis. Por nuestra familia, que aprendió que a veces los lazos más fuertes son aquellos que elegimos cultivar. Por los recomienzos, completó Elena, y por el valor de transformar dolor en amor. Por las flores que sanan, sonrió Lucía, y por los jardines que construimos juntos. Y por el amor, concluyó Sofía, levantando su vaso de jugo, que es como abono para el corazón. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre el jardín, la familia compartió más que solo una comida. Compartió la certeza de que habían construido algo precioso y raro. Un amor que, como las flores más resistentes, encontraba fuerza para crecer incluso en los terrenos más improbables. El libro de Sofía pasó a ocupar un lugar de honor en la recepción del jardín terapéutico, inspirando a otros a creer que así como las flores siempre encuentran un camino hacia la luz, el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer. Y así, entre flores y recomienzos, entre risas y superaciones, la familia descubrió que a veces las historias más hermosas son aquellas que no siguen el guión planeado,